Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, como siempre decimos aquí desde Anormales, el podcast que sigue acumulando episodios, capítulos, programas. Llegamos al número 24. La verdad, un placer, como siempre decimos, estar acá desarrollando el podcast en una situación totalmente anormal, ¿sí? Por lamentablemente la pandemia que nos sigue afectando, ¿sí? A nivel nacional y también a nivel mundial. Así que desde acá, desde Normales, tratamos de desarrollar contenidos, tratando, ¿no?, de salir de la agenda mediática y tradicional y abordando otros temas que quizás no se abordan en los grandes medios, pero sí, o quizás sí, pero no con la cantidad de tiempo que se le merece. Así que bueno, desde aquí de Normales vamos a estar, ya lo estamos haciendo, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo con diferentes temas. Hoy me acompaña nuevamente nuestra columnista de género, Jennifer Videla. ¿Cómo estás, Jenny? Hola Fede, ¿cómo va? ¿Cómo están todos del otro lado? Yo bien, pasó un tiempo ya, ¿no? De la última columna. Pasó Estamos bastante como tiempo, sí, 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 pero bueno, volviendo. lo importante es que estamos en contacto nuevamente. Obvio, obvio. No sé si volvimos mejores, pero volvimos. Que Volvimos, volvimos. Eso es- es lo importante. exacto, exacto. Así que nada, contenta de estar. Hoy, Jenny, tenemos nuevamente columna de género sobre un tema muy especial, muy importante. ¿Querés adelantarnos un poquito de lo que vamos a estar hablando? Sí, obvio. El pasado jueves fue el 3 de junio. Le cuento a la gente, quizás no está muy enterada, o sí, porque es una fecha que nos resuena mucho a los y las argentinas. Ni una menos. Se realiza el 3 de junio, así que es una fecha importante. Este año, por la pandemia, al igual que el año pasado, no se pudo realizar una movilización como en otros años, pero hubo actividad en las redes y en distintas partes, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, bien, muy interesante, es un tema que debemos atender, sin lugar a dudas, y justamente relacionado con este tema, también vamos a estar hablando en ciclo de entrevistas con Patricia Bustamante Quintero, quien es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, proyecto de ley que obviamente celebramos por haber sido aprobado y sancionado en diciembre pasado, así que también podemos llegar a preguntarle acerca de finalmente en qué situación se encuentra esta ley, ¿no? Y la situación, ¿no?, que finalmente da pie la normativa, es decir, si finalmente se está efectivizando o no, a pesar de que, bueno, realmente hace pocos meses que se reglamentó y que en teoría se estaría llevando a cabo en diferentes instituciones sanitarias, pero bueno, es un buen momento para consultarla a Patricia acerca de este tema. En un ratito esto nada más, pero antes vamos a inaugurar una nueva sección aquí en Anormales que tiene que ver con consignas normales, no anormales, normales, porque a veces está bueno como caer en ciertos clichés o preguntas tradicionales, ¿sí?, que vamos a estar respondiendo no solamente nosotros, sino también nuestros oyentes, nuestras personas que nos siguen, los seguidores en Instagram, los suscriptores en YouTube, todos aquellos que se copen respondiendo las preguntas que vamos a estar haciendo aquí en Anormales una vez por semana. Y una de esas es justamente el tema del que está hablando el país, que es Colón de Santa Fe, campeón del fútbol argentino. Lamentablemente tengo que dar esta noticia porque nos ganó. Digo nos ganó porque yo soy de Racing, para todos aquellos que no saben, nos ganó 3-0. Celebramos a Colón campeón, obviamente mis felicitaciones para todo el pueblo sabalero, ¿sí? Así ¿Te la que esperabas, Fede? la O- verdad que no, estaba muy confiado y había subestimado a Colón, debo decirlo. Yo no me quiero meter en un terreno que no conozco, pero conocía el resultado, con muchas comillas, porque mi novio, le mando un beso a Brian, es de tu rival, es de hincha de Independiente. Ah, se Entonces puso contento. estaba muy pendiente de qué estaba pasando ahí con el partido. De hecho, Claro. me mandó un mensaje ayer diciendo, llega a salir campeón y cagamos. Me dijo, por eso tanto trueno.
Claro. Así que estaba como muy a la expectativa. Claro, Pero sí. bueno, A mí también me llegó el mensaje de un hincha de Independiente poniéndose contento por la victoria de Colón. Pero bueno, es normal, qué sé yo, es el folclore del futbolero. fútbol. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, Colón campeón, la primera vez que sale campeón en su historia. Hay mucha gente también poniéndose contento por el Pulga Rodríguez. Te cuento, Jenny, que el Pulga Rodríguez es un jugador muy bueno, que se caracteriza por hacer muy buenos goles y que pasó por diferentes clubes de la Argentina, pero en ningún momento por clubes, digamos, de los considerados grandes como Boca, River, Independiente San Ujú. Lorenzo y Racing. Pero bueno, fue convocado en su momento a la selección por Diego Armando Maradona. Digamos, tuvo como una trayectoria bastante interesante y hoy en día tiene, si no me equivoco, 34, 35 años, a punto de retirarse, pero sigue vigente. Y hay mucha gente que se puso contento por el Pulga Rodríguez, ¿sí? Que finalmente se consagró campeón con Colón. A todo esto, como les decía, vamos a preguntar durante la semana, a partir de hoy en adelante, en qué te consideras un campeón o campeona. ¿Sí? Y para abrir esta serie, esta sección, y por lo tanto, esta pregunta te consulto a vos, Jenny. A ver, pensalo bien, o no, pero Mm, te consulto, ¿en qué te consideras una campeona? ¿Qué sabes hacer? A eso me refiero. Digamos, en esto decís, bueno, en esto nadie me supera, en esto soy la mejor. ¿Qué sé hacer? A ver, no sé si campeona, pero un orgullo en mi currículum es, Sí. hago unas empanadas de soja que son 15 No, de 10. vamos todavía, empanadas de soja, nada, nunca escuché. Sí, de soja. Bueno, yo les recuerdo eso ya, le recuerdo a Fede que soy vegetariana, o sea, Sí, hace un tiempito que no estoy comiendo carne, entonces bueno, empezamos a buscar como reemplazos y el reemplazo como más directo es la soja. No quiero avanzar sobre la columna de María Luján, pero bueno, la soja tiene la sí, particularidad de que vos le podés dar el sabor que quieras, digamos. O sea, puedes comprarte un sobrecito de carne y darle el sabor de la carne sin tener como daño animal, por decirlo de alguna forma, y quedan excelentes. Y hago unas empanadas de soja que son brillantes. qué Así que interesante. lo considero Con, como, no sé si diría una campeona, pero lo considero como algo a destacar. mirá, con soja triturada, puede ser, Texturizada. texturizada, Texturizada. con Sí, sí, tela. sí. Bien, buenísimo, ahí tenemos entonces la respuesta de Jenny, que sabe hacer unas empanadas de soja texturizada. ¿Y qué más le pones? Le pongo, bueno, verduras, zanahoria, ají, cebolla, tanto de verdeo como cebolla normal. Le pongo aceitunas, que quedan excelentes. Mm, Y, ¿qué más le pongo? Bueno, y salsa de soja, como para que agarre un colorcito más oscuro. mm. Buenísimo, buenísimo, muy interesante. Recién termino de comer y ya me agarró hambre de vuelta. A pesar de que no soy vegetariano, pero sí suena muy interesante y muy rico lo que nos comenta Jenny. En mi caso también va hoy por el lado de la comida y me están saliendo muy bien, desde la primera vez, se podría decir, los chipá o los chipa. Creo que se dice chipá y chipa en Chipá, Paraguay. sí. Exacto. Me salen muy bien, obviamente con mucho queso, me salen muy bien. Es algo de lo que estoy realmente sorprendido, porque pensé que llevaba, digamos, otra dedicación, o era un poco más difícil, pero no. La verdad que me gustan como salen, me lo han halagado, así que también estoy ahí, 15 de 10, los chipá de quien habla. Un ¿Sabes día que no soy cuando... tan fanática Sí. del chipá? ¿No? Mira. No, Entonces no te ¿sabes di que hambre. no? No te di hambre entonces. No, yo también comí hace un ratito. No me antojaste tanto, pero bueno, estaría bueno probarlos igual. Hay muchos que le ponen, bueno, están los tradicionales que no vienen con queso, o creo que los tradicionales sí son con queso, pero a lo que me refiero es que hay algunos que se hacen sin queso directamente, sino que es pura harina y ya, que me parece que no tienen tanto sabor.
los de queso sí, y hay mucha gente después también que comienza a ponerle jamón, ponerle, bueno, carne, obviamente todo antivegetariano, en este caso, y bueno, comienza como, digamos, a transformarse esa receta clásica del chipá. Esa es la consigna, ¿sí? La primera consigna de consignas normales que estamos aquí lanzando en Anormales. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, ¿sí? Allí vamos a estar subiendo el sticker de pregunta. En Instagram somos @normales_ok y obviamente, como ya saben, todos los programas los vamos subiendo a YouTube y a Spotify. Allí somos A-normales, nos pueden encontrar fácilmente, y si no, en nuestro perfil de Instagram está el link donde los redirige directamente al canal de YouTube. Estoy hablando mucho y estoy esperando con ansias la columna de Jenny sobre la real importancia que tiene la fecha del 3 de junio, que pasó el pasado jueves, acerca de la conmemoración que se realiza todos los 3 de junio del Ni Una Menos, así que si te parece, Jenny, arrancamos. Arrancamos. Como les decía en la presentación que hice antes, el pasado jueves se cumplieron 6 años del primer Ni Una Menos. Esto es una locura pensarlo, pero en 2015, el 3 de junio del 2015, se realizó la primer marcha bajo esta convocatoria, ¿no? El Ni Una Menos. Y tuvo un impacto que trascendió fronteras porque se empezaron a dar movilizaciones en distintas partes del país, pero también en distintas partes de Latinoamérica. La idea de la columna de hoy es plantear un poco cómo surge el Ni Una Menos, qué se exigía en ese momento y cómo es la situación hoy y qué se pide hoy. Para eso voy a pedir disculpas, o no sé si tantas disculpas, pero yo voy al Ni Una Menos desde el 2015, así que mi exposición también va a estar un poco tendida por ciertos recuerdos que tengo de ese momento. Sí. Así que Jenny? bueno, fui, ese día fue una locura. Tengo el dato acá, estaba... puede ser 350.000 personas. Sí, era, no sé, ese día fue convocatoria, pero no para marcha, sino para concentración. No se podía caminar. Era imposible caminar de la cantidad de gente Día lluvioso. que había. Fue un día lluvioso. Yo me acuerdo que me fui después de la facultad con unas amigas. Y fue una locura, ¿no? Me acuerdo que habíamos estado, no sé, como 40 minutos parados en un lugar sin poder movernos de la cantidad de gente que había. Quisimos llegar al escenario y fue también una locura. O sea, fue muy impactante. Esto delante del Congreso. Delante del Congreso, exacto. Después, bueno, las marchas que se sucedieron los años subsiguientes también fueron de gran convocatoria, es decir, de mucha gente, pero al no ser solo concentración, sino también marchas, ya estaban organizadas con otra lógica. Bueno, pero ¿cómo se llega a la marcha del Ni Una Menos? ¿Por qué en 2015? Bueno, algunos datitos así muy breves y rápidos que nos permitan pensar ese 2015. En 2009 en Argentina se sanciona una ley que plantea la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Esto por qué funciona como antecedentes? Bueno, porque se empieza a pensar la posibilidad de actuar contra esa violencia que está creciendo cada vez más. En 2004 se produce, sin que haya un registro oficial, porque todavía en ese momento no tenemos un registro oficial, 277 femicidios, lo cual nos lleva a un caso cada 30 horas. Entre ellos podemos nombrar, y nombro estos específicamente porque son los que yo más recuerdo, y seguramente Fede, a vos te pasará lo mismo, sí. Y son los que más me impactaron, porque bueno, éramos chicos en ese momento. El caso de Candela Rodríguez en 2011, el caso de Ángeles Rawson en 2013 y el caso de Melina Romero en 2014. Por nombrar solo algunos que tuvieron un gran impacto y que tuvieron a los medios de comunicación y a toda la gente expectantes de qué pasaba con estas adolescentes, con estas chicas que estaban desapareciendo y después el estado en el que aparecían. El 10 de mayo del 2015 se produce otro femicidio, que es el que marca el hartazgo absoluto, que es el de Chiara Páez,
una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su novio. El hecho produce indignación y hartazgo en las distintas organizaciones feministas que convocan a una concentración frente al Congreso a través de las redes. La convocatoria fue tal y tiene un impacto tan grande, bajo esta consigna, ¿no? Ni una menos, y se produce esta concentración absolutamente masiva frente al Congreso, que Una de es las lo que primeras, estamos hablando. perdón que te interrumpa, Jenny, una de las Sí, sí, primeras concentraciones organizadas de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día vemos tan exacto. común esto de que, bueno, se convoque a ciertas manifestaciones partidarias o no, desde las redes sociales. Bueno, me parece que en aquel entonces, 2015, creo que fue la primera concentración y movilización importante con gran caudal de gente desde las redes sociales, donde comienzan allí a demostrar el gran poder de convocatoria, ¿no? O de mejor dicho, de medio que sirve para este fin. Exacto, exacto, y además la masificación que tuvo, porque uno puede hacer una convocatoria en redes y esperar que haya una convocatoria amplia, pero fue tipo excedido en todo tipo de expectativa. O Y que sea, permitió, digamos, aunar un montón de opiniones que quizás estaban muy latentes y que, digamos, llegó este caso, el de Chiara, que, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso y que permitió, de algún modo, unificar todas estas opiniones y toda esta situación por la que atravesaban diferentes mujeres en un mismo grito, en una misma opinión, en una misma acción, que fue finalmente la convocatoria del 3 de junio. exacto, exacto. Yo me acuerdo particularmente de estar en un sector, digamos, con mis amigas y ver pasar a la mamá de Candela, por ejemplo. Mm. Y fue como un nivel de movilización interna, digamos, en una, por esto, porque veías figuras que vos reconocías de los medios de comunicación, o sea, no porque estén en los medios de comunicación, sino porque en el último tiempo habían adquirido cierta visibilidad a raíz de lo que les estaba pasando, y bueno, las perfos y demás que se dan, era como un nivel de hartazgo, de angustia, de todo, que es lo que creo que generan este tipo de movilizaciones, porque Sí. con la del 8 de marzo pasa lo mismo. Eh, y fue, o sea, tengo como un recuerdo muy impactante de esa primer marcha, de decir, tengo que ir, porque esto es importante, pero al mismo tiempo no dimensionar del todo lo que es eso hasta que no estás ahí. Claro. ¿Se entiende? Mm. Fue como muy, muy loco también en ese sentido. ¿Qué se pedía en esta convocatoria? Eh, bueno, que se publicaran las estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres y que se publicaran los índices de femicidio, apertura y funcionamiento de las oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema en todas las provincias, garantías para la protección de víctima y monitoreo a los victimarios para que no sean reincidentes en estas acciones, acceso a la justicia por parte de las víctimas y que las reciba un personal capacitado para aceptar esas denuncias, para recibir esas denuncias, creación de hogares y refugios de emergencia para las víctimas, incorporación y aplicación de la educación sexual integral. Recordemos que la ley ya había sido sancionada en 2006, pero no tenía una aplicación. Capacitación obligatoria en términos de género a personal del Estado, agentes de seguridad y operadores judiciales. Y agrego, como paréntesis, que este pedido del 2015 toma forma y se ejecuta totalmente recién en 2019 a raíz de otro femicidio que tuvo un impacto muy grande, que es el de Micaela García, ocurrido en 2017, y hoy tenemos, y en 2019 se sanciona, y hoy tenemos lo que se conoce como la ley Micaela, que plantea la formación en los 3 niveles del Estado en cuestiones de género, ¿no? Sí. Pero esto era uno de los primeros pedidos que había en ese manifiesto que se leyó ese 3 de junio del 2015. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó, no? De 2015 a 2019 para que finalmente se tomen cartas en el asunto. Exacto, y sobre todo lo que me parece más horroroso y más impactante es que esa decisión se toma a raíz de otro femicidio. Es decir, Claro. la ley Micaela se llama ley Micaela justamente porque responde a el femicidio de Micaela García, que era una militante del movimiento Evita, no recuerdo bien en este momento,
Claro, pero como que Pero tuvo que bueno, pasar, digamos, otro femicidio más para que finalmente la dirigencia política, digamos, salga de su largo letargo, se despierte y tome cartas del asunto. O sea, no bastó con que mataran a miles de mujeres antes, sino que tuvo que primero ocurrir el femicidio de Micaela para que se avanzara en estas iniciativas. claro, reconozcamos la necesidad de que todos los integrantes del Estado estén capacitados o informados sobre estos temas. Porque incluso es eso, algo mínimo, como informarlos y capacitarlos en una mirada de género. Sí, por favor, Eh, una capacitación urgente para el juez que salió en la semana con el por Dios, fallo sí. insólito. Bueno, que bueno, Que, recordemos a sí, los oyentes, si querés reponerlo vos, Fede, este juez que no quiso generar una condena por abuso porque el abusador había utilizado un profiláctico, había utilizado un preservativo, entonces no lo consideraba un caso de abuso. ¿Estoy sí, en lo correcto? sí, sí, totalmente. El juez Mingarini o Mingorini, algo por el estilo, ahora se me fue el apellido, pero lo importante es el argumento insólito que dio este juez, que, palabras más, palabras menos, dijo que no podía entender cómo un violador podía tener el tiempo suficiente o la noción de colocarse un profiláctico para violar. O sea, según el juez, solamente los violadores violan sin profiláctico, ¿no? Claro, sí, 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 exacto. Me resuena un poco al mismo fallo que se dio del caso de Lucía Pérez, creo que fue en 2017, el fallo no recuerdo, no fue en 2017, creo que el caso fue en ese año, que decían que no podría haber sido violada porque ella no era virgen. Mm. Entonces, si una chica no es virgen, ya no hay forzamiento, digamos, y entonces no hay posibilidad de violación. También un argumento sumamente irrisorio, entonces es sumamente necesario que formemos a los jueces y a la justicia y además integrantes del Estado en estas temáticas, o sea, no pueden decir este tipo de cosas, es horroroso. Sí, totalmente. Y no pueden aplicar la ley bajo esa óptica. Mm. Porque eso es lo más horroroso. O sea, eliminamos la condena porque se supone que no hubo violación, no hubo abuso, no hubo violencia. Mm. Entonces, horroroso. Bueno, ¿cómo está la situación actual? Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mala, que contabiliza desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo, contabilizamos 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. De esos 143, 94 son femicidios, 4 trans travesticidios, y esto nos da una cifra de un femicidio cada 38 horas. O sea que en el 2015 se hablaba de un femicidio cada 30 horas. No estaríamos viendo una gran modificación, si bien se dieron modificaciones en otros planos. También recordemos que es el primer Ni Una Menos, si bien de vuelta no se dio en la calle porque no pudimos movilizarnos a raíz de la pandemia, es el primer Ni Una Menos que, por ejemplo, contamos con la sanción del aborto, Ujú. de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso también modifica algunas cuestiones y, bueno, varias cuestiones, y es una conquista de los movimientos, por supuesto. Para seguir hablando un poco de los avances que se han logrado en estos 6 años, del 3 de junio de 2015 al 3 de junio de 2021, ya la tenemos en comunicación a Patricia Bustamante Quintero, ¿sí?, quien es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Patricia, acá Jennifer Videla, nuestra columnista de género, y Federico Esteban, te saludamos. Muchas gracias por sumarte al programa de Anormales, y consultarte acerca de los avances, ¿no?, que se han logrado en estos 6 años en materia de género desde aquel histórico 3 de junio desde 2015. Bueno, desde 2015 la verdad que hay un montón de cambios, porque de hecho el primer Ni Una Menos incentivó muchísimos, digamos, muchísimas reformas a nivel estatal, ¿no? En pos de,
si se quiere, prevenir o incluso sancionar los femicidios, sobre todo en un primer momento, que era nuestro primer grito, ¿no? Eso también es importante decirlo. El primer grito fue a propósito del femicidio de Chiara. Salimos para decir, vivas nos queremos, ¿no? No paren de matarnos. Y hoy en día las consignas, digamos, si las podemos llamar así, o las demandas que tenemos como movimiento son muchísimo más amplias, digamos, que sigue la demanda por los femicidios, porque lamentablemente siguen existiendo, pero hemos incrementado las demandas a nivel estatal. Bueno, me parece que uno de los cambios más fuertes fue digamos, de política pública, ¿no? La creación de la UFEM en un primer momento, que es la Fiscalía Especializada en Temas de Género, que eso conllevó a distintos protocolos a la hora de investigar. También hay una dirección específica en el Ministerio Público Fiscal que tiene que ver con políticas de género, y así se fueron creando en distintos espacios del Estado organismos ad hoc, ¿no? Que antes no existían y hoy los tenemos, por suerte, porque... Bueno, no por suerte, gracias a nuestras demandas, pero que sirven muchísimo a la hora de poder ir orientando ciertas cosas. Falta muchísimo igual, pero también se han ido creando, ahora último, digo, recién Jennifer mencionaba de las conquistas que hemos tenido, ¿no? Sobre todo el último tiempo, el último año. La ley 27610 de IBE es el gran logro, digamos, del último tiempo del movimiento, porque nada, de los movimientos feministas a lo largo del mundo, siempre una de las primeras luchas y de las más difíciles es conseguir la interrupción voluntaria del embarazo, y por suerte Argentina ya está dentro de los países que la tienen, y eso implica también la creación de protocolos. Tuvimos el viernes antepasado el lanzamiento del nuevo protocolo de ILE y protocolo de IBE, que eso también es positivo, porque son recomendaciones nacionales e internacionales para los profesionales de la salud para que puedan realizar la práctica de manera segura jurídicamente, digamos, sabiendo que están haciendo algo que está dentro de la ley, y claro, también segura en términos de salud, porque recomienda la mejor práctica posible. Pero la verdad es que es bastante amplio, porque también pasamos y no porque lo hayamos dejado, pero pasamos de hablar de paren de matarnos a el Estado tiene que reconocer los cuidados y las tareas de cuidado, ¿no? Es como muy amplio. Hemos logrado muchas cosas y eso ha hecho que nuestras demandas se vayan ampliando también. Claro. Sí, sí, se fueron ampliando, no sé si decir modificando, pero sí es verdad que se fueron como puntualizando un poco más también, ¿no? Pienso, una de las cuestiones que plantea el documento de Ni Una Menos de este año, digamos, plantea, por ejemplo, la reforma judicial feminista, más presupuestos para políticas integrales de prevención. O sea, también en función de esto, ¿no? Reconocemos las conquistas alcanzadas hasta el momento. Por ejemplo, una de las cuestiones que en el documento se enfatizaba es la creación y aparición del Ministerio de Género, que eso es una conquista importante, pero bueno, no nos quedemos solo en eso, sino que también haya un mayor presupuesto, que haya otras formas de prevención. Y en ese sentido yo te quería preguntar dos cosas, Patricia. Por un lado, ¿cómo ves la implementación de la ley que salió en diciembre, ¿sí? De la IBE, es decir, de diciembre a esta parte? ¿Cómo fue esa implementación? ¿Qué trabas o no hubo? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, si bien hay conquistas y hay modificaciones y demás, el número de femicidios sigue siendo muy alto. En ese sentido, sé que no tenés una respuesta, como no creo que nadie la pueda tener en concreto, pero ¿cómo ves este índice que crece cada vez más? ¿Y qué medidas considerás que se deberían tomar frente a esta situación que, lejos de disminuir, se acrecienta? Un montón lo que me preguntas. Bueno, partamos con la IBE. La IBE entró en vigencia en enero de este año. Salió la ley en diciembre, pero entró en vigencia en enero, y nosotras hemos hecho desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
como un seguimiento, ¿no? La campaña es federal y las compañeras que están en las distintas regionales por todo el país, digamos, vienen haciendo un monitoreo de cómo se viene cumpliendo. El cumplimiento es desigual, el cumplimiento tiene relación con el cumplimiento un poco, ¿no? Con lo que veíamos de la ILE, ¿no? La ILE es la interrupción legal del embarazo por causales y que sabemos que en algunos lados se accedía más fácilmente que en otros, a pesar de que estaba en la ley, en el Código Penal hace casi 100 años. Pero la IVE también hay lugares donde se están poniendo requisitos que no pone la ley y son cuestiones que venimos, si se quiere, denunciando. Por suerte hay una ida y vuelta bastante importante con los organismos del Estado para poder denunciar. Tenemos instancias en las que podemos ir señalando estas cuestiones que las compañeras nos dicen. Es un paso muy positivo. Hay lugares en que se han incluso creado organismos de implementación de la IVE con personas a cargo para que en esos lugares se cumpla de mejor manera. Entonces es muy positivo. Se han realizado muchísimas IVE por todo el país. No tengo obviamente ningún número exacto porque no se ha publicado. Hemos tenido reuniones igual con distintos ministerios, pero sabemos que es un número importante. Y nada, hay provincias que siempre, viste, que una dice, bueno, hay provincias que siempre te ponen problemas, que te ponían problemas con la IVE y con la ILE y ahora te van a poner problemas con la IVE. Nosotras estamos viendo mucho esto de la implementación y poder ir recogiendo estas dificultades que se pueden producir, por ejemplo, por darte ejemplos, porque son muchas las dificultades y que las estamos señalando para que no exista más, para que se haga un seguimiento de ellas y se puedan mejorar. Pero, por ejemplo, las obras sociales están dando información. Vieron el caso de San Juan hace poco, que un varón se oponía a que le practicara la IVE, creo que era su esposa, porque nada, él estaba en contra. Bueno, él se enteró porque la obra social contra todos la ley, digamos, claro, el secreto de paciente y la reserva de la información, como tenía de titular a esa persona, llegó y le dio la información, cosa que no corresponde. Entonces esas son cosas que hay que ir puliendo, ¿no? Siempre hay que ir puliendo las leyes cuando se empiezan a aplicar. Generalmente empiezan con estos baches que después hay que ir viendo cómo cuidar, cómo tapar, ¿no? Para que se implemente de mejor manera la ley. Una de las cosas que nosotras estamos, o de los temas que nosotras estamos trabajando, que por ahí es más incómodo, porque lo más lógico, ¿no?, es ir hacia la implementación de la ley en relación a cuántas IVE se realizan o a el acceso real a la IVE, pero creo que uno de los temas que es importante visibilizar es el tema de las personas criminalizadas por abortar. Nosotras cuando salió la ley, lo primero que salimos a decir fue, bueno, ahora corresponde la absolución, ¿no? Por el principio de la ley penal más benigna, correspondería la absolución de esas personas que han sido criminalizadas por hechos que entren en la ley actual. Sin embargo, sabemos, porque por ejemplo uno de los casos más conocidos es el caso de Belén, que era una compañera que estuvo privada de su libertad más de 2 años, pero no estaba privada de su libertad por aborto. O sea, en el fondo la estaban castigando por abortar, pero la carátula de esa causa era homicidio agravado por el vínculo. Entonces, nosotras creemos que hay que hacer una revisión general de los casos para poder ver si es que hay compañeras que están condenadas por homicidio agravado por el vínculo, cuando en verdad es una situación que ya no constituye delito. Entonces, creo que eso es uno de los puntos incómodos, ¿no? Porque nadie piensa, no estamos todas, faltan las presas, eso siempre, en todos sentidos, son de las personas más vulnerables, pero hay una criminalización muy fuerte y hay que visibilizar esto. Claro. Después, lo uno, si querés ahondar, me interrumpís, pero lo uno con la segunda pregunta. Yo creo que el tema de los femicidios no pasa por una respuesta punitivista, ¿no? Así como a nosotras nos criminalizan todo el tiempo, no creo que, o a todas las personas vulnerables, ¿no? Porque hay que ver quiénes habitan también las cárceles y demás para saber quiénes son las personas alcanzadas por la ley penal. Yo creo que la respuesta no es punitivista, yo creo que la respuesta no es más denuncia ni más
pena ni más poder judicial atacando. Creo que las respuestas siempre van a venir de la mano de la prevención y no van a tener que ver con más pena, sino con, por ejemplo, cuestionarnos ciertas cosas como dónde hay un mapeo de no solo de cuántos femicidios hay, sino en qué condiciones se dan, porque no es lo mismo un femicidio que se da en Santa Fe que un femicidio que se da, no sé, en Tierra del Fuego. Claro. Analizar esas causas, poder tener mapeos, yo creo que es una cuestión de ponerse en serio, hacer política pública a través de mapeos, que eso, nada, yo por lo que he escuchado a la actual ministra, me parece que lo tienen claro que va por ahí la mano, así que creo que va por ahí. Sí, incluso también esto vinculado un poco a lo que vos decías del mapeo, también el hecho de esto, de que no son los mismos los casos que se dan en distintos lugares, no son las mismas condiciones, y quizás a veces no todos trascienden tampoco. O sea, tampoco nos enteramos de todos los casos. Entonces, también pensar eso, digo, estamos manejando estadísticas, pero bueno, como todo, no tenemos tampoco una visión total, porque hay algunos casos, o la mayoría, o muchos casos, que nos llegan a expresarse en esas estadísticas. No sé si entiende lo que estoy planteando. Sí, igual hay un avance en ese sentido, porque hasta que tuvimos un ministerio, digamos, de mujeres, géneros y diversidades, los observatorios que habían eran observatorios militantes, ¿no? Los conocemos. Claro, sí. Que sacaban las cifras de los medios de comunicación. Hoy en día tenemos un observatorio que está dentro del ministerio y que se supone tendría una cifra más cercana a la realidad, digamos. Claro, tenemos al fin un observatorio oficial. Eso es positivo. Después, yo te decía, no es lo mismo un femicidio en tal lugar que en otro lugar, porque la realidad es que también hay femicidios que no son, si bien conocemos mucho más el tema de los femicidios por una persona que te conoce, que son los más comunes, ¿no? También hay femicidios que están en contexto de criminalidad organizada, que de eso se habla poco. Claro. Hay una compañera en Santa Fe que tiene su propio observatorio y que esa compañera ha mostrado que la mayoría de los femicidios en determinado tiempo habían sido vinculados a delitos de este tipo, ya sea narcotráfico, trata, lo que sea. Claro. Y después, la pandemia también mostró que la gran mayoría de los femicidios son hechos por personas que te conocen, ¿no? Que eso es algo que también está bueno desmitificar, porque a veces se piensa que el mayor riesgo lo corremos cuando estamos en las calles solas, y la realidad es que tuvimos pandemia y una de las preocupaciones fundamentales fue empezar a decirle a las compañeras que podían salir a hacer las denuncias, porque se aumentaron las situaciones de violencia, pues lamentablemente muchas están con las personas que las agreden en sus casas. Bueno, de acuerdo al último informe de Mumalá sobre la cantidad de femicidios que se produjeron en 2021, de esos 94 femicidios, el 63% fueron realizados por una pareja o expareja de la víctima, el 14% por parte de un hombre conocido por la víctima, el 7% por familiares indirectos, el 5% familiares directos, y solo el 3% eran o fueron, digamos, figurados como hombres desconocidos por la víctima. Así que es un poco el panorama al cual hacía referente Patricia, y con lo que nos comentás, Patricia, digamos, finalmente la solución de fondo implica también relacionar, ¿no?, esta desigualdad de género a la que estamos haciendo referencia con otros campos como la desigualdad social y económica que padecen las mujeres. Sí, es una respuesta integral la que necesitábamos, porque además, imagínate que una persona que está viviendo violencia muchas veces no puede salir de ese lugar donde está siendo violentada por otros tipos de violencia de los que se hablan menos, como la violencia económica. Claro. Entonces, si estás sufriendo un tipo de violencia y no podés salir de tu casa porque no tenés dónde irte con tus hijos, por ejemplo, o sola, como sea, pero no tenés dónde llegar, o no tenés una red que te contenga, y esa situación de violencia se puede ir acrecentando. Entonces hay muchísimos factores y es una cuestión mucho más integral la que hay que atacar cuando hablamos de prevención. Las personas tienen que poder tener un acceso a un trabajo, un acceso a un lugar donde quedarse, acceso a la vivienda, y eso también está de la mano con el tema de las denuncias, ¿no? De no exigir la denuncia para poder
optar a todas estas medidas estatales. Porque Claro. si nosotras mandamos a denunciar a las compañeras, las estamos mandando a un sistema que hoy en día no funciona. El sistema judicial no funciona, por eso estamos pidiendo reforma judicial feminista. Estamos pidiendo reforma judicial feminista porque le decimos a las compañeras que vayan a denunciar para estar horas de horas esperando hacer la denuncia, si es que se las toman, según donde vayan. Cuando les toman la denuncia muchas veces son revictimizadas, las pericias psicológicas se las hacen más a las denunciantes que a los denunciados. A ellos muchas veces ni siquiera los llaman, o sea, no les ven la cara en todo el proceso. Hace poco se había visto unas cifras que están sacando todo el tiempo de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, y el 72% de las causas se habían archivado rápidamente en un promedio de 3 meses. O sea, la justicia es lenta para todo, menos para resolver los casos de violencia. Perdón que te interrumpa, Patricia, pero se me viene a la cabeza el caso que vimos en la semana en Santa Fe, donde el juez termina dando un argumento insólito acerca del victimario, creo que era un albañil acusado de violar a una joven, y dio un argumento insólito de que le resultaba extraño que el violador había violado colocándose un profiláctico. La verdad, sumamente insólito. Lo que tenemos que escuchar hoy en día, ¿no? Bueno, se parece al argumento de Lucía Pérez, en que alguien no te va a violar y matar si es que te lleva una chocolatada y medialunas. Digo, esos son los criterios de los jueces que tenemos hoy en día, no de todos, pero de varios, y por eso es tan positivo también que se empiecen a mostrar las audiencias, ¿no? Que se empiece a mostrar qué es lo que dicen esas personas contra las que pedimos un montón de cosas, porque pedimos que muchas de esas personas no estén más en la justicia, porque la justicia es el poder que tenemos, que no es democrático, que es totalmente elegido a dedo. Digo, solo en los ministerios públicos, tanto en el fiscal como el de defensa, se entra bajo mecanismos democráticos, si se quiere. En otros, en el poder judicial propiamente tal, no. Y son personas que tienen cargos altísimos, que ganan muchísimo, que no son elegidas por nadie, por ninguno de nosotros, y que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Porque ¿cuántos de esos jueces y juezas que han hecho fallos detestables, digamos, han sido acusados en el Consejo de la Magistratura y realmente han salido? Son muy pocos y han sido el último tiempo. Entonces, esa también es otra cosa. Hay que empezar a visibilizar qué es lo que hacen, porque no nos basta solo con pedir que les capaciten. O sea, esa es una de las cosas. Tenemos que ver cómo es el ingreso a ese poder judicial, cómo está constituido, cómo es el tema de la paridad. Digo, hay un 56%, por ejemplo, de mujeres en el poder judicial, pero ese porcentaje, en términos de cargos, se va disminuyendo a medida que van subiendo los cargos, ¿no? Y terminamos con una mujer en la Corte Suprema hoy en día. Entonces, esas son cosas que hay que revisar, que son parte de lo que pedimos como reforma feminista, porque no es solo pedir más condenas o pedir más organismos. Yo no sé si quiero más organismos todavía en la justicia, no sé si quiero más burocracia. Yo creo que Claro. No, el tema es que los que están... de especialización a veces crea más burocracia. Claro, el tema es que los que están, que los organismos que tenemos hoy puedan aplicar de forma correcta o con una mirada de género y feminista, no sé si las leyes que hay, pero sí que hagan un trabajo diferente al que están haciendo, digamos. Sí, también hacernos cargo del problema, ¿no? Porque si tenemos agresiones, si tenemos violencia y no nos hacemos cargo de esas personas que ejercen la violencia, tampoco es que vamos a solucionar el problema. Claro. Porque si hasta ahora la única respuesta que estamos pidiendo para las personas que cometen actos de violencia es mandarlas a la cárcel, donde sabemos que no pasa, o sea, es lo peor que puede pasar. Sí. Entonces, yo soy bastante antipunitivista. A mí no me parece que la cárcel sea una solución para nada en casos de violencia de género. Entonces, si no nos hacemos cargo, y si no nos hacemos cargo en que realmente hay que establecer medidas eficaces para poder reincorporar a esas personas a la sociedad, y que no salte también el propio feminismo, digo, porque es algo muy incómodo lo que estoy diciendo. Digo, cursos para varones violentos,
y demás, cada vez que uno lo dice es como, no, pero el violento tiene que ir a la... Y bueno, ¿y qué querés? ¿Perpetua excluir de la sociedad? ¿Armamos una lista con todos los... una isla y mandamos a todos los violentos? Creo que hay que hacerse cargo de lo incómodo y pensar, bueno, ¿cuál es la causa del problema, ¿no? La causa del problema en la sociedad patriarcal, pero ¿qué hacemos con la violencia? ¿Cómo nos enfrentamos a la violencia? Porque el sistema penal, cuando nosotros decimos vamos a resolver haciendo que las compañeras denuncien, que hay una justicia penal mejor y que vayan todos presos, la realidad es que estamos hablando de reformar las cosas cuando todo falla, porque el derecho penal viene cuando todo falla. No deberíamos estar pensando en términos de derecho penal una reforma feminista de esta sociedad. Tendríamos que estar pensando en términos preventivos y en términos de justicia, pensar en la parte también preventiva, en qué pasa cuando llega la primera denuncia, qué vamos a hacer. Y eso tiene que tomarlo más que la justicia, el Ejecutivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué elementos tiene hoy en día una fiscal, por ejemplo, para que una persona violenta pueda incorporarse a la sociedad? Bueno, Patricia, totalmente, la verdad que es un placer haber hablado contigo. Te queremos agradecer por hacerte un tiempo y hablar con nosotros. Sabemos bueno, que hace poquito te vacunaste, y lo cual nos alegramos, te felicitamos. Así que ya te dejamos tranquila. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Sí, vamos de a poquito saliendo de esta, ¿no? Que nos ha golpeado tan fuerte. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Ahí la teníamos entonces a Patricia Bustamante Quintero, sí, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, comentándonos un poco acerca de los avances y también lo que queda pendiente, ¿no? Los pendientes en lo que tiene que ver con, bueno, todos los temas relacionados en perspectiva de género. En la Argentina, sí, recordemos que el pasado 3 de junio se cumplieron 6 años de la primera masiva movilización delante del Congreso de la Nación, denominada Ni Una Menos, ¿sí? Como primer grito y como gota que rebalsó el vaso de la indignación, ¿no? Por este sistema, por esta sociedad y por esta justicia patriarcal que sigue y que reproduce la desigualdad de género y por lo tanto presiona sobre la vida de todas las mujeres, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿sí? Y que poco a poco, ¿sí? A raíz de este movimiento, que me decía un profesor en su momento de la facultad, que se trata de una revolución, ¿no? Y como revolución, bueno, la revolución no se lleva de un día para el otro, sino que se encuentran marcados en un proceso donde hay avances y retrocesos, ¿no? Bueno, será cuestión de ser paciente y de que todo llegue a buen cauce. Así que bueno, ahí la teníamos entonces a Patricia hablándonos un poco de este tema y obviamente brillante la intervención de Jennifer, nuestra columnista de género, que no sé si Jenny querés comentarnos algo más de lo que venías comentando antes de hablar con Patricia. No, o sea, tenía en el eje de cosas a desarrollar, tenía un poco, digamos, las consignas o lo que se estaba pidiendo en la actualidad, pero un poco lo fuimos retomando con Patricia, así que súper interesante su intervención y me quedé pensando con lo último que dijo, pero nada, me pareció como muy interesante el intercambio. Vamos a subir esta columna, obviamente, tanto la columna como la entrevista, a YouTube y a Spotify, allí somos @normales. También una parte de la entrevista la vamos a subir a Instagram, allí somos @normales_ok, tal como subimos la última entrevista que le realizamos a Ezequiel Locane, ¿sí? Papá de Justina Locane, la niña de 12 años que en 2017, luego de 4 meses de esperar un trasplante de corazón, lamentablemente falleció, y a partir de su caso, que conmovió a todo el país, y a partir de una gran lucha, no solamente de su familia, sino por diversos sectores, se logró llevar una iniciativa al Congreso, la Ley Justina, que finalmente se sancionó en 2018. Así que estuvimos la otra vez hablando con Ezequiel, obviamente esto también es motivo del 30 de mayo, cuando fue el Día Nacional
por la donación de órganos y tejidos. Bueno, hoy hablamos con Patricia Bustamante acerca del 3 de junio, día del Ni Una Menos, y esto también, como decía, lo vamos a subir a Instagram. Jenny, gracias, como siempre, mis felicitaciones por la columna, y obviamente vamos por el cierre del programa, y te esperamos obviamente para el mes que viene, si Dios quiere, como diría mi madre. Les cuento a los oyentes que estoy con muchas cosas, la virtualidad no me está funcionando mucho. Les recuerdo que soy docente, así que nada, está como medio complicada esa parte, pero sí, obvio, encantada de estar. Sigues, se me pega el neutro porque estoy también, te cuento, Jenny, les cuento a los oyentes, trabajo en una agencia de publicidad y estoy en contacto con gente también de Venezuela, de Colombia, de México, y estoy muy en el neutro, y a veces se me escapa. La otra vez hablando con un amigo, en vez de decirle tenés, le dije tienes. Y bueno, ¿Tienes? claro. Bueno, puede pasar. Estás a full con las clases virtuales, ¿no? Sí, estamos a full con las clases virtuales porque tenemos las clases virtuales, digamos, sincrónicas en el momento, Sí, pero después también hay que reponer mucho. Digamos, totalmente. estamos dando clases de 40 minutos y nada, o sea, hay un montón de cosas que quedan afuera porque en esos 40 minutos uno llega como puede, digamos, quizás lo que se prioriza es hacer un juego con los chicos o algo por el estilo, repasar contenidos, preguntarles cómo están. Entonces hay que reponer mucho y bueno, mucho video para editar, mucho video para grabar, mucha aplicación de los contenidos de una forma más simple. Claro. Bueno, Y todo eso lleva tiempo, trabajo, no es solamente conectarse al Zoom y estar la cantidad de tiempo determinada desde un principio, sino que después también conlleva todo un trabajo complejo antes y después. exacto. Así que bueno, nada, estamos un poco en esa lógica. Pero bueno, estamos tratando de dar lo mejor bueno, para que todo funcione bien, digamos, para que los chicos puedan adquirir al menos una serie de contenidos, para que no les resulte tedioso la forma de acceder a esos contenidos, para que puedan continuar también, porque eso es un tema, también al no tener el colegio y demás, es difícil la llegada en ciertos sectores. Y bueno, nada, estamos en esa lógica. En la lucha, en la lucha. Muy bien, estamos llegando al fin de este capítulo, de esta emisión de Normales número 24. Como les decía, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Quiero agradecer los comentarios que nos están llegando al canal de YouTube, ¿sí? Allí nos están comentando algunas personas, así que se valora, la verdad, los halagos, obviamente te dan más impulso para seguir con este proyecto. Quiero comentarles también, se me está olvidando, que estamos a full con el sorteo del próximo 12 de junio, donde vamos a estar sorteando media docenas de donas de alon.donas, ¿sí? Si quieren seguirlos en Instagram, están allí, hacen donas espectaculares, rellenas de dulce de leche, también con cobertura de diferentes salsas y toppings, la verdad todo muy tentador, obviamente con TAC, o sea, por lo tanto yo me veo prohibido de ingerir estas donas tan ricas que se ven por las fotos. Vamos a estar sorteando entonces media docena de donas grandes y media docena de donas minis, se podría decir. Esto el 12 de junio, está la publicación en nuestro Instagram, allí @normales_ok, se suman, nos siguen, like y un comentario, muy fácil de participar, bien digo. Jenny, vos no podés participar, pero sí tu novio. Mi novio puede participar, mi madre participó, así que nada, Sí. yo no lo puedo. No lo puedo. Vi que tu mamá compartió la publicación Mi también. mamá compartió, sí, está expectante de ganarse las donas, así que nada, veremos qué pasa. Una genia, Mónica, que incluso, utiliza Instagram. ¿Cómo se lleva con Instagram? ¿Bien? Bien, ¿no? Mi mamá es tipo mucho más rápida con las redes sociales que yo, tipo, una genia. No, tipo todo excelente. Me encanta. Aparte está como muy copada
doramas, creo que se llama, los doramas chinos, japoneses, no sé qué. No, mi mamá está perdida con el celular. A Me veces encanta. quiero decir algo y no me da pelota. No. ¿Sube fotos también? Sube fotos, ¿Historias? historias sube, mucho nieta, ¿no? Muchas cosas de sus nietas y demás, pero Claro. sube. Claro, me encanta. Sí. Buenísimo. Bueno, así como la mamá de Jenny, ustedes también pueden participar. Como les decía, sorteamos el 12 de junio, creo que es víspera del Día del Padre, si no me equivoco. Así que, nada, de última, sortean, quién te dice que te lo ganás y se lo terminás regalando a papá, ¿no? Y de golpe te ahorras el regalo, ¿no? Hoy en día que está todo caro, bueno, nosotros acá te sorteamos media docena de donas para que se las regales a tu papá, tu abuelo, tu tío o quien fuese. Gracias Jenny, ahora sí, por la participación, ¿sí? Tuya en Anormales. Y bueno, estamos hablando. Sí, muy contenta de participar. Me encantó el programa. Bueno, nosotros también le mandamos un saludo a Grillo, nuestro columnista de Curiosidades del Mundo, quien seguramente se va a estar sumando el próximo programa. Y también le mandamos un cariño grande a María Luján, de Nutrición, que seguramente nos va a estar odiando por incentivar el consumo de donas con TAC, con dulce de leche y con cobertura de diferentes salsas. Pero bueno, un permitido. totalmente. De última, esto le decimos que no lo escucha, así no quedamos mal con ella. Claro. Bueno, ha sido todo eso por hoy, amigues. Nos encontramos en el próximo programa de Anormales. Tengan obviamente la mejor semana posible y obviamente usen barbijo, tapándose boca y nariz y no solamente la boca o la pera, que la verdad que la situación está muy delicada, ¿sí? Así que bueno, a cuidarse hoy más que nunca. Un abrazo grande y hasta el próximo programa de Anormales. Chau, chau.